Roberto Kachanowski, ¿cómo le va? Bien. Qué gusto tenerlo. Quería informarle al presidente que en una época hubo balseros que se iban de Cuba hacia Miami. No eran turistas apurados que habían perdido el avión y entonces empezaron a remar para Miami. Era gente que buscaba la libertad. Parece que desconoce lo que pasó en Cuba el presidente. ¿Quién le tiró? A ver, Yo creo que cuando pusieron el muro de Berlín, era para que la gente, no era para que la gente no entre, era para que la gente no se vaya y la mataban. Entonces, yo no sé cómo se puede tener tanto cinismo de decir lo que no, qué es lo que no sabe que pasa en Cuba. José Ignacio García Hamilton, vos lo recordarás que fue escritor. Por supuesto. No lo dejaron entrar. Tengo un amigo escribano que lo maltrataron porque iba a hablar con gente de grupos disidentes. Lo echaron de Cuba. ¿De qué estamos hablando? ¿O se cree en serio que en Cuba hay una democracia? Se llenan la boca hablando, abrazándose con Eve de Bonafini, con Carlotto, hablando de los derechos humanos, y a la gente la están matando de hambre, la tienen encerrada. ¿Podemos mostrar el tuit del presidente Alberto Fernández cuando se produjeron las protestas y las revueltas en Colombia? Lo había enviado, yo creo que lo tenemos ahí, están en parte de la agenda. Porque en ese momento, rápido de reflejos, Alberto Fernández había tuiteado y había dicho cosas, en el caso Colombia, en las protestas que emergieron, a propósito de la idea de una reforma fiscal que atentaba contra la clase media. La clase media se vuelca a la calle y ahí Alberto Fernández tuitea: no tengo la fecha, si la podemos reconstruir, con preocupación observo la represión, hablaba de la represión, estarán las imágenes, desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia, que por supuesto llevaron a que Colombia, por caso, dijese que no estaban dadas las condiciones de seguridad para organizar la Copa América, que terminó haciéndose en Brasil y que se iba a hacer aquí en la Argentina, al igual que en Colombia. Aquí fue el contexto sanitario, allí fue el contexto de revueltas. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido. 6 de mayo. Bueno, imagínense, digamos, si eso fue la respuesta del presidente, porque había un régimen político, existe un régimen político distinto, el de Iván Duque, que no comulga, que no tiene demasiado feeling, que está del centro hacia la derecha, si ustedes quieren, en esta cosa sesgada de ponerle rótulos a los procesos políticos. ¿Qué podría decir frente a las imágenes que hemos vivenciado de lo que sucedió en Cuba, donde además para reprimir apagaron la luz, aplicaron toque de queda y quitaron internet? Y detuvieron a manifestantes y en particular a opositores. Y déjame que agregue un punto más. Desconoce lo elemental. Y yo te diría que casi dice una burrada. Dice menos bloqueo. ¿Qué bloqueo? Cuba comercia con todo el mundo. ¿De dónde sacó lo del bloqueo? Lo que le bloquea a Estados Unidos es el giro de fondos. ¿Viste que en Miami viven muchos cubanos? Sí. Bueno, por empezar, todo lo que es medicamentos y alimentos lo tienen libres. No hay bloqueo comercial con Cuba. ¿De dónde sacó eso? Pero hace rato que no hay. Fíjate cómo es el comercio, es cuestión de googlearlo, de meterse en la OECD, en cualquiera de los sitios. ¿Pero quiénes son los que tienen imposibilidad o están imposibilitados de comerciar con Cuba? No, hay algunas cosas comerciales que creo que en Estados Unidos, por eso digo, pero no es comida ni alimentos, no es alimentos ni medicamentos. Pero el resto de los países del mundo comercian. ¿De dónde sacaron lo del bloqueo? Si quedaron anclados en la época de Kennedy. 50 años atrás. Puede estar más flexibilizado, pero bloqueo hay, digamos, no, salvo no alimentos y efectivamente bloqueo de fondo. No, lo que pasa es que hay mucha gente que vive en Miami, cubanos, que le giran plata a los que viven ahí, porque claro, necesitan los dólares, entonces, como no les llegan esos dólares, les agarra el ataque, pero no hay bloqueo comercial donde no pueden comerciar. No es cierto eso. No es cierto. Pero están los datos para buscar en internet, obviamente, no estoy inventando nada. Roberto, pero si querés, bueno, vamos a ver. ¿Vos querés ser candidato acá en la ciudad? Qué buena pregunta. Mira, a ver, yo te voy a contestar con claridad el tema. A mí me llamó Gustavo Segre un día, un domingo en la noche, me dijo que él se bajaba del tercer al quinto puesto, viste que tiene el Republicanos Unidos, que si yo quería participar, dije, bueno, hablemos. Me llamó Ricardo López Murphy el otro día, le dije que estaba dispuesto a acompañarlo, que charlásemos previamente. Después me llamó Yamil Santoro,
me llamó Alejandro Bongiovanni, tomamos un café con Ricardo López Murphy y le dije, mira, ese era en el momento donde Patricia Bullrich Todavía estaba en carrera, digamos. todavía estaba en carrera. Digo, mira, yo sabía que tercero en la lista, porque era Ricardo, una mujer, y yo tenía 0 chances. ¿Es Sandra Pita esa mujer en principio? Yo no sé, averigüen, porque me parece que está circulando cualquier cosa por el mercado. Yo hablé con ella, pero averigüen. El tema es este. Hasta ese momento yo sabía que no entraba y dije, mira, nos conocemos hace muchos años, yo lo conozco, tengo un gran respeto, un gran aprecio, te acompaño. Déjamelo, sí, madurar un poco, tengo que ver mis clientes, ¿viste? Yo vivo de mi estudio. Pero en principio yo de alguna forma te voy a acompañar. Y le mandé un WhatsApp diciéndole, bueno, sí, te acompaño. Y justo se baja Patricia. Y a más de uno le agarró el ataque, porque ahora el tercer puesto es importante. Y como están haciendo la lista de dedos, viste que Republicanos Unidos se la votaban, porque, bueno, yo te digo la verdad, Pará, me estás estoy realizando dispuesto... una crítica al método de selección de quiénes van a ser los candidatos. No, yo O siempre me estás dije... diciendo, me dijeron que iba tercero, confirmé antes, ahora que se bajó Patricia y que hay como más cancha por donde jugar, hay más interesados que quieren venir. Y que yo Tal no vez tengo no ningún problema, te digo la verdad, si quieren el tercer, yo no voy a ponerme a discutir ningún puesto. ¿Sabes por qué? Pues yo creo que lo que hay que discutir en Argentina son cuáles son las soluciones. Ahora, si tenés figuretes que quieren estar, que vayan. Pero te pensás que yo necesito de ir ahí para poder decir lo que pienso. Con toda sinceridad, discúlpame que no quiero ser soberbio. Pero que te llega un punto donde decís, escuchame una cosa, te puse el hombro en el momento más difícil y ahora están todos dando vueltas. Bueno, pero eso se lo estás diciendo a López Murphy. Yo le estoy diciendo a quien tenga que decidir el tema. Bueno, ¿Ok? Te saco de ahí. ¿Contesté Sí. a la pregunta? bastante O sea, más frontalmente de lo que pensaba. sí, porque llega un momento que te cansás, ¿viste? Porque cuando vos decís, mira, yo la verdad es que a esta altura de mi vida no necesito de eso para decir lo que pienso. Estaba dispuesto a poner mi nombre y estoy dispuesto a poner mi nombre. A lo que no estoy dispuesto es a la franela. ¿Se entiende? Te sentí franeleado. Por supuesto, obvio. ¿La PASO es competitiva? ¿En dónde? En Capital. Sí, López Murphy y María Eugenia Vidal. Entiendo que sí, que mañana se tendría que cerrar, el 14 se cierran las listas. Estoy preguntando otra cosa. ¿Es competitiva o está muy desbalanceada a favor de Vidal? Y depende de cómo arme la lista Ricardo. Bueno, la gente que está con Ricardo, ¿no? O sea, depende de cómo armen la lista. Depende de cómo armen la lista. Políticamente, a ver, ¿el problema en la Argentina es económico o es esencialmente político que decanta en respuestas económicas? Es un problema, es político, pero previamente es un problema de valores que ya impera en la sociedad argentina. O sea, porque la política se traduce en oferta y demanda electoral. Yo creo que en la Argentina la democracia se transformó en una competencia populista, a ver quién le saca más a uno para darle a otro. Pero nadie quiere construir riqueza, generar riqueza. Entonces, dicho esto, te diría, a mí me parece que aquí hay un problema de valores. Valores dentro de la sociedad que demanda una parte. Yo tengo derecho a que vos me des la casa, tengo derecho a vivir de tu trabajo, tengo derecho a todo y no tengo obligaciones de ninguna clase. Debo decir, bueno, esto hay que cambiarlo, obviamente. Pero tampoco ves en la dirigencia política un discurso que sea pro cultura del trabajo en vez de cultura de la dádiva. No sé si soy claro. O sea, tenés un problema de oferta y de demanda de populismo. Entonces, los políticos, vos tenés entre el político y el estadista, ¿cuál es la diferencia? El estadista piensa un país 20, 30 años para adelante. No está pensando en la elección que viene. O sea que nos agobia el corto plazo, decís. No solo nos agobia el corto plazo, sino que están todos peleados por el corto plazo. Es lo que estábamos hablando recién, o sea, sacalo de mi caso. Vos veías en los últimos días, ¿qué veías? ¿Quién va primero? En todos los partidos, ¿eh? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Cargos. Bueno, pero ¿Vos entonces... escuchaste debatir ideas de cómo arreglar los problemas del país? Hablemos de eso. ¿Qué hay que hacer para que Argentina deje este derrotero de sabores, decadencia, fracaso? Bueno, a que ver, nos ponen con un nivel de pobreza en casi el 50% y todo lo que ya después conocemos por decantación, ¿no? Me concentro en el tema económico, básicamente. Yo creo que mi propuesta es, yo lo que estuve pensando en su momento, ¿cuáles serían las medidas básicas que hay que tomar? Me gusta, dale.
para que Puntiemos. Argentina, no las que yo quisiera todas, sino las mínimas, ¿viste? O sea, me decís, mira, hay que hacer un puente. ¿Cuál es la cantidad mínima de pilotes o de, ¿cómo se llama? De postes que hay que ponerle para que no se caiga el puente? De columnas. Para mí son 7. Las 7. Y no son negociables, pero no negociables porque no. Si sacás una, se cae. Una. Argentina no tiene moneda. Hay que hacer una reforma monetaria. Después, si querés, profundizamos cada una. Dale, anota. 2. Anda anotando. Reforma monetaria. Argentina no tiene moneda. 2. Hacer una fuerte desregulación de la economía porque traba todo el proceso económico los burócratas para justificar su existencia y encarecen los costos de transacción. 3. Una reforma laboral que haga que las empresas quieran contratar gente. Acá no se trata de echar personal, se trata de que las empresas quieran contratar gente. 4. Reformar el Estado en el tamaño y en la calidad del gasto público. Son 2 tipos de reformas que tenés que hacer ahí. Porque vos tenés un gasto público alto e ineficiente. 3. No, ¿qué vamos? Por la quinta. 5. Reforma impositiva. Argentina es el segundo país más caro en el mundo en materia impositiva. Una empresa está primero en la isla de Comoros, que está frente a África, y después venimos nosotros. O sea, el que está en blanco en la Argentina paga, cumplimenta todas y cada una de las reglamentaciones y resoluciones. Y quiebra. Tiene una presión fiscal Quiebra. como ninguna en el mundo. Sí. Eso Sacás la isla de Comoros y es la más cara de O Argentina. sea, eso explica por qué se busca Claro. el salvoconducto, la ilegalidad, el no facturar, ¿Por qué claro. la ilusión. Yo no sé si conoces a mi sobrino Iván, no sé si alguna Sí, vez. claro, Bueno, la entrevista. Él hizo un trabajo de campo en las villas miserias. Se llama Villa Miseria, la dice que asentamiento. Bueno, Barrios lo mismo. marginales populares, lo que Barrios vos quieras. como quieras llamarlo. Y mucha gente quiere entrar al sistema formal, pero el sistema lo rechaza, impositivamente lo rechaza. Porque es tan complejo que cuando el tipo hace la cuenta, ¿viste? Quiere hacer milanesas en el barrio o ser, no sé, gasista, lo rechaza el sistema impositivo, lo rechaza directamente. Entonces te digo, reforma impositiva, ¿qué vamos? ¿Por 6? 5. La sexta. La sexta. La séptima, la sexta, incorporar la Argentina al mundo. Esto tiene que ver con el debate que hubo el otro día entre el presidente de la Nación, y, ¿viste? En el Mercosur. ¿Qué nos está diciendo el presidente de Uruguay? Yo quiero jugar la Champions League. ¿Qué dice el presidente argentino? Che, ¿y si hacemos el picado de soltero contra casados? Es eso. ¿Sí? Scioli dice, no se trata de discutir unilateralmente porque eso es romper el bloque, se trata de discutir inteligentemente hacia afuera. Scioli, embajador de Brasil, dice, todos los industriales de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, quieren una integración inteligente. ¿Qué quiere decir? Rebajemos aranceles de insumo y materia prima, pero no de producto final, porque nos invaden, nos quedamos sin producir. Después pará, que me falta la séptima. Dale. La séptima. Transformar los planes sociales en trabajo genuino. Sí. ¿Sí? O sea, no podemos seguir con la cultura de la dádiva, donde repartir planes O sea, sociales. los limitarías, les pondrías, qué sé yo, 6 meses. un No, año. a ver, haría una. Si querés empezamos por ese último, Dale. que me parece. Sí. Ese lo trabajé bastante. A mi juicio lo que hay que hacer es tomar un crédito blando del Banco Mundial. ¿Para qué? Para dar cursos de capacitación en oficios. Cuando yo era chico estaba en las escuelas de artes y Bueno, oficios. eso algo se hace en el Ministerio de No, Desarrollo no se hace. Social, dice No, Daniel es Arroyo. puro verso. No es así, no se hace. A ver, yo lo que propongo es, vos recibís un subsidio. Sí. Yo te digo, bueno, vas a cobrar el subsidio, el contribuyente te va a pagar el subsidio, A cambio de... a cambio de que vos vayas y hagas un curso. Si querés ser plomero, carpintero, electricista, infinidad de Oficios, arte. oficios. Que hay mucho trabajo ahí, ojo. Sí, claro. Porque yo vivo en una casa y me falta gente que venga a trabajar. Y cuesta conseguir de los buenos, además. Exacto, un carpintero, etc. Entonces, mientras haces el curso, eso se paga con el crédito blando. A los profesores, los materiales, usar los colegios estatales, parroquias, templos, lo que quieras. Una vez que el tipo terminó, se matricula, decís, bueno, de ahora en más, el contribuyente te va a seguir pagando el subsidio, pero te lo voy a ir reduciendo 10, 15% por mes, no sé. Es un... O sea, Claro. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Sale a buscar laburo como todos hacemos todos los días. bueno, ahí está la política empalme, lo llaman. Bueno, pero te no pago lo hace al- nadie, no lo hace nadie. O sea, es el privado que mentira. te tome, yo le pago los primeros meses, le cumplimento Sí. el pago de aportes, te hago una reducción del 50%, como incentivo para que lo tomes. Sí, yo estoy proponiendo otra cosa. O sea, eso es una opción. Pero otra opción es, te capacito y andar a laburar, como todo, como hijo de vecinos. Porque Argentina, ¿cómo se construyó? Cuando vinieron tus abuelos,
mis abuelos, vinieron a trabajar, no vinieron a buscar un plan social o un empleo público. ¿Estamos de acuerdo? Argentina se construyó con trabajo. Y acá quieren construir la Argentina con planes sociales y con empleo público, o sea, con cultura de la dádiva. Todos de arriba tomando mate y ninguno laburando. No puede ser. ¿Qué significa? ¿Sabes cuántas personas pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque todos los meses? 21 millones. En este momento 25. 25 millones de personas. ¿Sabes cuántos trabajamos en blanco? En relación de dependencia y autónomos. 8, 10. 6, 7 si querés te lo regalo un millón más por sí. Es inviable la Argentina. O sea, por cada uno que aporta hay 3 que cobran. ¿Querés ponerlo en esos términos? Sí. Como si fuera un sistema de reparto, digamos. Un sistema de reparto que se agota, porque los 7 que están ahí se están yendo. Se te están yendo las empresas. La gente se agota. ¿Vos crees que hay una migración real? Sí, no creo, la vivo. Porque tengo un montón de gente que de golpe... Vos trabajás con muchas empresas. Sí. Entre las demandas, ahí surgen algunas de las propuestas. Está diciendo, bueno, hay que modificar la regulación en el mercado laboral, hay que redimensionar el Estado, hay que hacer una reforma impositiva para hacer más amigable a la inversión, al capital, y por lo tanto la idea de enterrar plata en la Argentina, que implica una inserción en el mundo que permita vender los productos además, una inserción inteligente, no importa. En términos impositivos, ¿cuál es la reforma central que hay que hacer? Porque la escucho la palabra desde que tengo uso de razón. Sí. Finalmente, el kirchnerismo hizo muchas reformas, la impositiva nunca la abordó. El kirchnerismo te aumenta los Por impuestos. eso, nunca la abordó. A lo que voy es Y Cambiemos bajó algún impuesto. Pacto Fiscal del 2017. Claro, pero ahora se retrocedió, etcétera. Sí, se derogó. La reforma tributaria te va a llevar mucho tiempo. Eso no, Pero está bien. ahí no puedo mentir. Pero la hoja de ruta, ¿cuál sería? La hoja 10 de años ruta, vista. ¿por dónde empezaría yo? Yo empezaría por el comercio exterior, porque como te decía antes, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cómo pensamos que podemos poner en funcionamiento la economía? ¿Vos pensás que con el consumo interno? Yo creo que no. Si vos tenés 44 millones de argentinos, somos 45. Sí. La mitad es pobre, ¿estamos de acuerdo? 22 millones. Otra parte es indigente. Tenés 2 millones y pico de desocupados. Chicos de hasta 14 años, el 60% son pobres. Con Urbano 70. Y el que no entró en la pobreza está con el agua hasta acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué inversión necesitas para abastecer un mercado de esas características? Nada. Le pasas el plomero a 2 máquinas y ya está. ¿Cuál es el volumen de inversión? ¿Cuándo vas a necesitar inversión para tener volumen de producción? ¿Para el mercado interno o para exportar? Yo creo que para exportar. Entonces, la salida de Argentina, a mi juicio, es entrar a exportar muchísimo. ¿No temes que te digan que querés el modelo agroexportador, que también era finito, no, yo estoy acotado? pensando, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Irlanda. Pues es que Irlanda tiene un territorio que es más chico que el de Formosa. Sí. 4,8 millones de habitantes. Sí. No tiene la pampa húmeda, no tiene litio, no tiene nada. Irlanda en la década del 80 era un país que se le iba a la gente. Hizo las reformas económicas, etcétera. ¿Sabes cuánto exporta Irlanda ahora, por año actualmente? 400.000 millones de dólares. ¿Eso es cuánto respecto a la Argentina? Y Argentina exporta 70.000 millones cuando llueve. 5 veces más. Sí. ¿Sabes qué exporta Irlanda? Más o menos mitad y mitad, la cuenta es más o menos mitad y mitad. Medicamentos, o sea, la industria de farmacéutica, todo lo que tiene que ver con equipos de diagnóstico médico, aviones, helicópteros, y el otro 50% es industria del conocimiento. Lo que yo estoy pensando para Argentina es, el sector agropecuario te puede ser un gran motor inicial, pero después tienes un montón de otros sectores que te pueden tenés que empujar. poner ahí como Claro, que valor agregado. ni vos ni yo sabemos cuáles van a ser. Pero te diría que la industria del conocimiento en Pero eso Argentina puede implica ser fenomenal. dedicarte a la nanotecnología, invertir mucho en ciencia y tecnología, apuntalar la innovación, Esas- liberar energías del sector privado para crear unicornios, etcétera. Exacto, eso es lo que estoy pensando, que te creen puestos de trabajo cerebro intensivo. Y ahí hay un punto que yo no agregué, porque si ya no vamos al diablo, el sistema educativo tiene que estar acorde a las nuevas formas de ¿Y qué es trabajar. eso? ¿Dejar la visión enciclopedista? No, es dejar la visión... Hoy vos tenés chicos en edad escolar. Hija, segundo grado. Sí, he visto algunos. Vos leíste los textos. Es ideología pura. No les enseñan a los chicos. Yo te digo, tengo hijos, ya son grandes. Pero cuando iban al colegio, yo miraba los manuales y eran de terror. Y eso que iban a colegios privados, pagos, caros, ¿sí? Y aún así... Entonces, tenés que modificar el sistema educativo. Pero
Es un debate que inclusive se dio en la época de Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, ya debatían sobre el sistema O educativo. sea, puede decir que hay que cambiar los contenidos. Hay que cambiar los contenidos y la forma de enseñar, porque vos tenés que preparar al chico para el trabajo cerebro intensivo. Porque ya el trabajo mecánico no es meter una tuerca en un auto, eso lo hace una máquina. Ahora el trabajo es cerebro intensivo. El trabajo repetitivo lo hace la máquina. Recorre cualquier fábrica. Sí, tenemos que tener más programadores, más tipos que ordenen Sí, y sinteticen. O tipos que te creen unicornios, como vos estabas diciendo antes. O sea, yo te podría dar ejemplo que no quiero decir que son familiares, pero trabajan en Internet y se pueden ir al medio de una isla y laburar. ¿Sentís que la reforma laboral es clave y que la Sí, batalla es pero- contra los gremios o con los gremios? No, a ver, ¿cuál es la reforma laboral que estoy pensando? Yo no estoy diciendo que anules los derechos, ¿cómo se llama? La indemnización, las vacaciones, no, eso sigue. Lo que estoy diciendo es terminar con la industria del juicio. Yo te despido a vos, entonces te pago la indemnización. Y vos después te vas y me decís, pero Kachanowski me daba un celular y este celular no lo había registrado y esto es un salario en negro. Y entonces el juez te empieza a... Te estoy dando un ejemplo burdo, ¿no? Entonces el juez te regula un honorario que te termina de liquidar y... ¿Cuál es el problema? Una gran empresa la joroba, pues la molesta, pero una pyme la liquida. Ese es de las 600.000 empresas que hay en ¿Qué creerías? Argentina. ¿Un seguro de desempleo, por ejemplo? No, Que lo lo que pague estoy el diciendo... empresario. No, a ver, la indemnización sigue existiendo, ¿sí? Hay seguros de desempleo además de eso. Lo que estoy diciendo es, terminemos con la parte de la industria del juicio, porque el empresario... Pero no le puedes quitar el derecho a litigar. Porque esa es la Pero accesibilidad. está bien, pero tenés que modificar la legislación laboral para eso. El tipo te puede... A ver, salvo que vos... Lo que te estoy diciendo Porque son los juicios absurdos. Esos juicios donde te dicen, a mí me maltrató,